Bueno, ya no vamos a decir más nada. Entonces no sé cuántos se irán conectando hoy, porque me tocó mandar el correo casi que a última hora. Eh, pues la verdad yo no me he dado cuenta, es que por acá no ha pasado nada, pero venía un trabajador de Medellín para acá, para la casa, y no pudo viajar porque no estaban saliendo carros para acá, para el oriente. Entonces, no hay transporte en este fin de semana, entonces me embalaba para ir a trabajar. Sí, no, dijeron que le dizque hasta el 10, ¿Cómo? que dice que el paro es hasta el 10. Hasta el 10. Ah, bueno. Ay, no. Gloria a Dios, ¿cierto? No, mentiras, pero seguramente ya el lunes sí pueda bajar. Vamos a ver qué pasa. Entonces, pues básicamente fue por eso. Yo pues ya estaba, yo iba a bajar, pero en vista de que no había transporte público, pues ahí sí no pude hacer nada. Entonces, bueno, espero que lo que veamos hoy lo entiendan, porque pues es un tema fundamental. De todas maneras, la próxima clase que sí sea presencial, esperemos que sí, que no pase nada extraordinario. Vamos a ver este tema ya sobre planos impresos. Entonces, yo ya tengo uno que es sobre es un plano de una fábrica, de una tintorería, y esta semana quedaron de prestarme en otros que son topográficos para que podamos hacer las mediciones sobre esos planos y poder comprender el tema de escalas, pues a un nivel ya más práctico. Hoy pues nos vamos a centrar más como en saber qué es, ¿cierto? Comprender el concepto, cómo se emplea de manera pues un poco más general para ya la próxima clase hacer un trabajo más aplicado, como más real. Y pues generalmente eso es lo que les va a tocar hacer a ustedes, porque los planos con los que ustedes generalmente trabajan en ingeniería ambiental son planos escalados. Entonces, si quieren, voy a empezar ya. Eh, Ahí, ¿quién? Ah, vea, se conectaron las dos. Las dos quieren gastar datos hoy. Entonces, Ay, espérenme. Voy a compartir pantalla. Voy a empezar con una presentación muy breve. Luego voy a pasar a AutoCAD y les voy a mostrar otras generalidades de lo que son las escalas. Y pues de esa manera espero que lo comprendan. Una cosa sobre el tema de escalas que es importante que lo sepan es que si ustedes saben multiplicar y dividir, ya pues no van a tener ningún problema, listo, para que lo tengan en cuenta. Listo. Espero que hayan pasado matemáticas en el colegio. ay, Entonces, profe. entonces, ya están viendo mi pantalla, me imagino que sí. Sí. Listo. Entonces, no, hagamos algo primero en AutoCAD, como para no irnos de una como para las cosas grandes, sino como para cosas más pequeñas y empezarlo a comprender el concepto desde ahí. Entonces, las escalas, ¿para qué sirven? ¿O por qué se emplean? Entonces piensen que ustedes muchas veces van a trabajar con planos topográficos o con planos de una planta de tratamiento, ¿cierto? Que son cosas que a escala humana son muy grandes, pero ese territorio o ese edificio se está dibujando, ¿cierto? O se está haciendo un plano en un formato de papel estándar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos una cuenca hidrográfica y la estamos representando sobre un soporte tamaño, un pliego, ¿cierto? Por ejemplo, un pliego de papel tiene 1 metro por 700 centímetros. Entonces,
¿cómo hago yo para meter un edificio o cómo hago yo para meter una cuenca en un formato de papel que relativamente es muy pequeño comparado con el objeto real, ¿cierto? Entonces ahí es donde se utilizan las escalas. Las escalas es simplemente como un sistema, una relación numérica que permite reducir el objeto, el tamaño del objeto real, para que pueda caber en un formato documental, ¿cierto? En AutoCAD quizás no vaya a haber ese problema. ¿Por qué? Porque el plano de trabajo de AutoCAD es casi infinito. Entonces yo puedo dibujar acá cosas que su extensión pueda estar en kilómetros, que pueda estar en metros y no va a tener problema. Pero a la final, ustedes deben de entender que cuando se trabaja en un proyecto, siempre hay un soporte impreso de esos planos, ¿cierto? Eso es un soporte documental que es muy importante tener impreso y pues cuando yo voy a dibujar en el programa, si bien me puede caber el objeto en sus dimensiones normales, yo debo pensar que eso en cualquier momento lo debo imprimir y que me debo ligar o me debo relacionar constantemente con los formatos de papel que existen en el mercado, ¿cierto? Para poder hacer una impresión y manejar la proporción a cuánto reduje el tamaño del objeto real, ¿cierto? Entonces, voy a empezar a hacer un dibujo, ¿cierto? Para que hagamos un ejemplo. Este va a ser el objeto, un objeto cualquiera, lo voy a dibujar por acá, a ver que lo dibujo bien. Entonces, voy a hacer un objeto con sus medidas normales, ¿cierto? Sus medidas, las mismas medidas que existirían en la vida real. Vamos a hacer una simulación de un objeto como si estuviéramos haciendo una vista. Ese es un objeto cualquiera, no le vayan a encontrar forma, ¿cierto? Simplemente va a hacer este dibujo. Y digamos, esto porque no me cerró, me va a tocar volverlo a hacer. Digamos que esto que yo estoy dibujando acá, ahí debería cerrar. Esto quedó torcido. Espérenme que es que cuando prendo Teams, cuando abro Teams, siempre me tuesta un poquito el AutoCAD. Creo que ahí ya. Esto está como negado hoy. ¿Dónde es que no está conectando esto, pues? Espérenme un momentico, yo vuelvo a dibujar esto bien. No sé por qué no está cerrando el contorno. El pollito. A ver, pero ¿por qué está tan rebelde hoy este programa? Ahora sí. Bueno, sí es una cosita ahí cualquiera, pero eso digamos que yo lo dibujé con las medidas reales, ¿cierto? Tal cual como está en la vida real, así tal cual lo dibujé. Entonces le voy a poner la acotación para que ustedes vean las medidas. Ya en un momentico voy a poner grandes los números para que los vean. Y aquí en el programa el tamaño estándar de la letra para la acotación a veces es muy pequeña. Y ya. A ver, modifiquemos esto para que lo puedan ver. Las cosas que hay que hacer acá en el programa. Este texto, es que está súper pequeño. Bueno, la voy a mover un poquito para que no me quede. Y esta cota la voy a tomar mejor, es que se están perdiendo con las referencias. Tomémosla mejor. Entonces, esas medidas que ustedes están viendo ahí, ¿cierto? Son las medidas del objeto en la vida real, ¿cierto?
tiene un diámetro, un radio exterior de 250, un radio interior de 150 y tengo por acá esta línea que mide 250, esta vertical 250. Digamos que esta es la vista de planta, o sea, como si estuviera viendo el objeto desde arriba. Si yo tuviera el objeto en la mano en este momento y lo pusiera sobre el plano, coincidirían las dos cosas, el contorno del plano con el contorno del objeto, no habría diferencia, ¿cierto? Entonces lo estoy dibujando en la escala natural del objeto. Y esa es la escala principal, ¿cierto? De cualquier objeto, que cuando ustedes la van a anotar, espérenme, aquí también modifiquemos esto, que puedan ver el texto. Esa escala se llama 1 a 1. Yo ya... listo. Entonces, escala 1 a 1. En los planos, la próxima clase lo vemos en los planos impresos, siempre hay un cajetín con una información de quién dibuja el plano, para quién lo dibuja, quién revisó, ¿cierto? También hay un tema de en qué sistema se dibujó el plano, sea americano o europeo, las unidades de medida y la escala bajo la cual se dibujó. Y la escala se representa con esa proporción numérica. Entonces, esta escala se llama escala 1 a 1. Se anota 1, 2.1. Entonces, cuando ustedes vean este número o esta relación en el plano, quiere decir que el plano se dibujó con las mismas medidas que existen en la vida real, ¿cierto? Ese objeto en dimensiones no varía con respecto a lo que hay en el plano. Ahí entonces ustedes tienen la seguridad de que pues, esto va a ser un objeto particularmente manipulable por el tamaño, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a conocer como escala natural del objeto. Por otro lado, si este objeto es muy grande, ¿cierto? Si este objeto fuera muy grande y yo lo tengo que meter a un formato documental, entonces empiezo a jugar con las escalas. Hay dos posibilidades. Si el objeto es muy grande, pues lo tengo que reducir en el dibujo. Y si el objeto es muy pequeño y los detalles no se pueden ver en el plano, lo tengo que amplificar. Entonces vamos primero con la escala de reducción. En este caso, sería la escala, la primera escala que ustedes van a encontrar es la 1 a 2. ¿Listo? Se escribe 1, 2.2. Cuando el número grande está a la derecha de los dos puntos, quiere decir que esto es una escala de reducción. Y acá entonces, este 2, ¿cierto? ¿Qué vendría a ser con las dimensiones del objeto? ¿Cierto? ¿Qué les dije al principio? Que si ustedes sabían multiplicar y dividir, ya no iban a tener ningún problema con las escalas. Si bien existen instrumentos llamados escalímetros y hay unos digitales y unos análogos, ahorita les muestro un escalímetro análogo. Esta escala 1 a 2 quiere decir que este 2 va a dividir todas las dimensiones del objeto. ¿Listo? Entonces, cuando lo voy a dibujar, yo tengo las medidas del objeto real, ¿no es cierto? Ya sé que hay un diámetro de 250. Si lo voy a dibujar en escala 1 a 2, me queda dibujado a 125. ¿Listo? El de 150, entonces, en escala 1 a 2, lo divido entre 2. Una pregunta. Dime, sí. ¿Qué es la que significa 1 a 1? Es la escala natural del objeto. Ah, O sea, ese objeto cuando se dibujó en el plano se dibujó con las mismas dimensiones que existen en la vida real. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Esto es lo que ustedes han venido haciendo hasta ahora. Ustedes les ponen una imagen de ejemplo y esa imagen de ejemplo dice que el objeto tiene 10 centímetros por un lado y ustedes van y hacen el plano con esos 10 centímetros y trabajan con las mismas medidas. Ahora, entonces este de 150, como lo estoy dibujando en escala 1 a 2, me va a quedar dibujado a 75, ¿cierto? Y lo mismo va a pasar acá con esta línea, entonces voy a tener 125
y por acá 125. Vamos a hacer el recorte para que nos quede igualito, ¿cierto? Y miren que ahí está el paso de la escala natural del objeto, de la escala 1 a 1, a la primera escala de reducción, que es la 1 a 2. Listo. La diferencia en tamaño es significativa, ¿cierto? Ahí se nota que aunque pasamos de una escala a otra, la diferencia es notoria. Y ahí, ojo, va a pasar algo. Si yo voy a acotar, ¿cierto? Si voy a poner las indicaciones de las medidas, yo la voy a poner primero acá, ¿cierto? Yo no puedo poner la medida con la que lo dibujé. Yo sé que esta línea yo la dibujé a 125, pero yo no puedo poner la medida con la que lo dibujé. Tengo que poner la medida real de lo que, ¿cierto? Entonces, si esa en la vida real mide 2, no pongo la medida que baje la escala, sino que pongo la medida real, que en este caso es 250. En este caso, también aquí tendría que poner 250. Es una norma general para el dibujo técnico en la acotación de planos escalados. Esto se ve más que todo en planos arquitectónicos y mecánicos. En general, en los planos topográficos ustedes no les van a acotar medidas, porque son cosas muy grandes y esos planos tienen muchos detalles, ¿cierto? Entonces, a ver, yo sigo acotando acá, entonces aquí me va a dar que esto tiene radio 75, pero yo sé que en la vida real esto mide 105, ¿cierto? Y por acá, este que mide 250, ¿cierto? Miren que lo dibujé a 125, ya saben, escriben o anotan la medida real. Si ustedes no lo hacen y se equivocan y ponen la que lo dibujaron, si esto se lleva a producción, ya saben que, mejor dicho, se tiraron en toda la producción, porque todas las piezas que van a salir de esa producción van a quedar a la mitad del tamaño de lo que debieron haber quedado. Siempre también en el plano es bueno indicar, por eso en los cajetines se debe indicar siempre en qué escala se dibujó el plano. Pero resulta, y eso vamos a verlo la próxima clase que tengamos acceso a esos planos topográficos, en los planos topográficos ustedes muchas veces no les ponen esto, escala 1 a 2, 1 a 3. Evidentemente estas son escalas de reducción muy pequeñas. Ustedes se van a familiarizar a ver escalas de 1 a 1000, 1 a 25.000, 1 a 20.000, ¿cierto? Porque cosas que están expresadas o se miden en kilómetros se están llevando a una proporción muy pequeña que cae en un formato de papel. Entonces, ahí a ustedes no les ponen la escala como tal, sino que les van a poner una regla de referencia que ahorita les voy a poner un ejemplo muy simplificado, al menos que sea como una introducción, para que la próxima semana que vayamos a trabajar, ustedes sepan cómo vamos a dirigir el trabajo. Entonces, esto es una escala de reducción. Si yo necesito, por el contrario, caso extraordinario, yo creo que en la ingeniería ambiental es muy difícil tener casos de amplificación en un plano escalado, pero es necesario que lo sepan. Sí, yo necesito amplificar el tamaño de este objeto porque es que tiene detalles milimétricos muy pequeños que en la escala natural no se logran ver. Pues yo lo tengo que ampliar utilizando esta escala, ¿cierto? La primera sería la escala 2 a 1. En este caso, el 2 o el número grande está a la izquierda de los dos puntos. Si el número grande está a la izquierda de los dos puntos, quiere decir que hay una amplificación del tamaño natural del objeto. Y este 2, entonces ya entra a multiplicar las medidas del objeto. ¿Listo? Y si lo dibujo, va a suceder lo siguiente. Entonces, donde tenía 250, ahora va a tener 500. Donde tenía antes 150, ahora va a tener 300. Y las dos líneas de 250 me van a quedar de 500. ¿Cierto? ¿Qué quiero que miren con esto? Que
siendo escalas tan próximas, la diferencia o el resultado del dibujo es notoria. Pero también quiero que observen algo. Pese a la escala con la que he estado trabajando, en esencia sigue siendo el mismo objeto dibujado. ¿Listo? Entonces, eso es muy interesante. No se pierden las características del objeto. En esencia sigue siendo el mismo. En el caso de la acotación, también en la amplificación habría que hacer lo mismo. No se acota con las medidas con las que dibujé, ¿cierto? Y resulta que aquí en AutoCAD, pues el programa es un poquito, pues no es que sea mañoso, pero pues él acota con las medidas que uno dibuja. Entonces hay que estar pendiente de cambiar los números en la acotación. ¿Listo? Entonces, ya ustedes aquí más o menos ven visualmente la diferencia entre una escala natural, una escala de simplificación, de reducción y una escala de amplificación. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Bueno, entonces va a continuar. Puedo Va a buscar volver a una empezar. imagen. Lina siempre formando el desorden. No. A ver, Lina, ¿qué no entendió? No, pero es que esto no me quería entrar y apenas me entró. Bueno, de todas maneras va a No, seguir está haciendo pelada. ejemplos. Pero no, pues si la están grabando, me la manda, por favor. No, pero de todas maneras, vuelvo y hago un repaso rápido. La escala 1 a 1, Sí. 1, 2.1, sería que el plano tiene las mismas dimensiones del objeto real. Listo, no se está ni reduciendo ni amplificando. El plano queda con las mismas medidas que el objeto real. La escala 1 a 2 es una escala de reducción, que es 1, 2.2, la que está aquí abajito, es la primera escala de reducción que tenemos. Y en ese caso, el número 2, que está a la derecha, va a dividir las dimensiones originales del objeto, ¿cierto? Entonces, aquí donde dibujé con 250, aquí me quedó de 125, ¿cierto? Quedó todas las dimensiones divididas entre 2. Por ejemplo, este radio de 250 quedó en 125. Ahí sí logran ver la ventanita que abajo dice radio y dice la medida 125. Espero que sí. Sí, Y sí. este, que era de 150, quedó de radio 75, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la escala? Con una proporción matemática, utilizando la división, divide las dimensiones del objeto y lo reduce. Por otro lado, espérenme que alguien está intentando entrar y no sé quién es. Allá. Estas clases virtuales son como mejores, porque vienen más a la clase virtual que a la clase presencial. Les caigo mal. No, profe, es mejor la clase presencial. Pero están viniendo más a la virtual. No, ¿qué es esto? Me siento muy triste. Bueno, va a continuar. Si necesito, por el contrario, si el objeto es muy pequeño, sus detalles en escala natural no se logran ver y necesito mostrar esos detalles, utilizo una escala de amplificación. La primera que nos encontramos es la 2 a 1. Entonces, este 2, miren que ya está a la izquierda de los dos puntos, entonces ese 2 va a multiplicar estas dimensiones originales del objeto, ¿cierto? Y aquí donde antes teníamos 250, aquí vamos a tener 500, ¿cierto? Este radio va a ser de 500, este radio va a ser de 300, aquí me cogió los dos y no me mostró, de 300, pero lo que les decía ahora, ojo, en la acotación ustedes no me pueden poner la medida con la que dibujaron, ¿cierto? Esto yo sé que está escalado, ¿cierto? Yo sé que esta línea yo la tuve que dibujar a 125 por la escala con la que estoy trabajando.
pero yo sé que la medida real del objeto es esta, 250. ¿Listo? Ahí entonces no anoto la medida con la que lo dibujé, sino que en la cota debe ir la medida real del objeto. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Más o menos. Bueno, voy a irme a buscar una imagen de un escalímetro. Porque no sé dónde dejé mi escalímetro. Entonces, se los voy a mostrar acá y les voy a dar un ejemplo. Aquí se ve ver alguna de las escalas del escalímetro. Pues sí, el internet colabora. Esto porque no quiere cargar las imágenes. Espérenme, yo vuelvo a abrir el navegador. Bueno, voy a poner esta que está como más grandecita. Pero ¿por qué está pues así? Miren que en estos ejemplos siempre les van a mostrar en qué escala está trabajando la regla en ese lado, ¿cierto? Entonces, por este lado tenemos una escala de 1 a 100. Por aquí abajo había una que decía que estaba en 1 a 75, ¿cierto? Estos son escalas más que todas arquitectónicas. Entonces, en la escala 1 a 100, y lo que quiero que tengan presente siempre es, muchachos, en este caso se va a empezar a mezclar dos conceptos de la representación espacial en el dibujo. Por un lado, la escala y por otro lado, la unidad de medida. Esto en un principio confunde un poco, ¿cierto? Porque se mezclan dos cosas que son de naturaleza diferente. Pero si ustedes logran ya identificar que por un lado ustedes tienen unidades de medida y por otro lado escalas, van a poder hacer un trabajo más ágil. Entonces, por ejemplo, en este caso que nos está mostrando que hay una escala 1 a 100, de acá, de este 0 a este 1, hay 1 centímetro. Listo. Eso pasa en esta escala 1 a 100 en el escalímetro. De este 0 a este 1 hay 1 centímetro. De este 1 a este 2, ¿cierto? De acá a acá hay 1 centímetro. Del 0 al 2 hay 2 centímetros. Mide como una regla normal. Pero la pregunta es la siguiente. Si yo me muevo 1 centímetro en un plano en escala 1 a 100, ¿cuánto me estaría moviendo en la vida real? A ver, si me muevo 1 centímetro en un plano escalado en 1 a 100, ¿cierto? ¿Cuánto me estaría moviendo en la vida real? No ¿En serio? saben. Repita otra vez. Profe, 100, no. 100, sí, muy bien. O sea, si me muevo 1 centímetro en un plano que está en escala 1 a 100, ¿cierto? Me estaría moviendo realmente en la vida real 100 centímetros. Pero ahí es donde entraría el tema de se combinan el concepto de escala y el concepto de unidad de medida, ¿cierto? Entonces, digamos que yo me moví 1 centímetro en el plano y ese plano está en escala 1 a 100, ¿cierto? Cuando si me moviera en la vida real, me estaría moviendo 100 centímetros, ¿cierto? Entonces, ese centímetro que me moví en el plano equivaldría a 100 centímetros, ¿cierto? Esos 100 centímetros de la vida real. Pero yo no voy a medir el espacio, pues un espacio arquitectónico en centímetros, ¿cierto? Porque eso me va a arrojar muchos dígitos. Miren que ya aquí ya llamo 100 centímetros, ¿cierto? Y eso pues nos va a llenar todo de ceros.
si yo hiciera la conversión de unidades, ¿cierto? Si me muevo 100 centímetros en la vida real, lo que realmente me estoy moviendo es 1 metro. ¿Listo? Lo que va a dar a la final una relación de, si en el plano me muevo 1 centímetro, esta pendeja, me borró todo lo que escribí, pero lo voy a volver a poner acá. Entonces, si en el plano escalado me moví 1 centímetro en esa escala 1 a 100, en la vida real me moví 1 metro, ¿cierto? Ahí, entonces vemos una relación donde cada centímetro del plano equivale a 1 metro del objeto real. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí o muy complicada? ¿Preguntas? Profe, esa partecita Yo sí vuel- me perdí, vuelva a repetir. Entonces, tengo un plano en escala 1 a 100, ¿cierto? Un plano en escala 1 a 100, que se escribe así. 1 a 100. ¿Listo? Voy a poner esto grande porque si no, no se nos va a ver nada. Listo. ¿Qué pasaba en la escala 1 a 2? Este 2 que estaba haciendo, el 2 de la derecha, ¿qué hacía con el objeto? Dividía sus dimensiones entre ese 2. Entonces, en este caso, en la escala 1 a 100, ¿qué está haciendo el 100 con el objeto? En este caso, ¿qué haría este 100? Si en la escala 1 a 2 el 2 divide las dimensiones del objeto, en la escala 1 a 100, ¿qué hace este 100? Profe, ¿qué está haciendo? Está multiplicando. Divide, porque es una reducción, muchachos, es una reducción. Yo no puedo reducir algo multiplicando. Entonces, este 100 y el número que ustedes pongan a la derecha de los dos puntos, puede ser 1 a 75, puede ser 1 a 20.000. Y ese número que está siempre a la derecha de los dos puntos va a dividir las dimensiones del objeto. ¿Listo? En este caso, en un plano escalado a 1 a 100, este número está dividiendo las dimensiones del objeto entre 100, ¿cierto? Entonces, digamos que yo tengo una casa y esa casa tiene un muro de 9 metros de largo, ¿cierto? Tiene 9 metros de largo. Entonces, tiene 9 metros de largo. ¿Qué es esto? Estos son 9 metros. Y yo lo voy a llevar, esto es lo que existe en la vida real, esta es la longitud del muro. Si yo lo voy a llevar a un plano en escala 1 a 100, ¿a cuánto me queda dibujado ese muro? A 9 centímetros. A 9 centímetros. Listo. Miren la diferencia. Esto es lo que existiría en la vida real, esta línea. Así usted la vean chiquita, pero es porque pues, en AutoCAD yo le puedo hacer zoom, ¿cierto? Esto es lo que habría en la vida real y esto es lo que hay en el plano escalado. ¿Sí ven la reducción tan significativa que hay? Y ahí es donde les digo, cada que ustedes se mueven 1 centímetro en un plano en escala 1 a 100, en la vida real se estarían moviendo 1 metro. ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Bueno, espero que sí. ¿Qué tiene de importante esto? ¿Cierto? Que, por ejemplo, si ustedes tienen que hacer un diseño de algo, ¿cierto? Y eso pues está en dimensiones arquitectónicas y escogen la escala 1 a 100, esta es la escala más fácil para trabajar en arquitectura, este 1 a 100. ¿Qué va a pasar realmente?
que ustedes pueden coger una hoja milimetrada y hacer un croquis rápido, ¿cierto? Entonces, sabes que yo voy a hacer una casa, ¿cierto? Por decir algo. Y esa casa tiene un frente, un muro de 10 metros, ¿cierto? Entonces, ya sé que lo hago de 10 centímetros. Recuerden que mi AutoCAD está en milímetros, por eso me toca poner 100, pero son 10 centímetros, ¿cierto? Entonces lo dibujo, este muro tiene los 10 centímetros, ¿cierto? Aquí está. Luego, haz que por acá este muro tiene 9 metros. Entonces lo dibujo de 9 centímetros. Haz que por acá tiene otro muro que mide 7 centímetros, ¿cierto? Entonces, es 7 metros, perdón, entonces lo dibujo a 7 centímetros. Por acá entonces entró un metro, es 1 centímetro, y por acá pues lo que reste, ¿cierto? Son 3 metros y acá finaliza con 8 metros. ¿Listo? Este es el área de mi casa. Los planos arquitectónicos y topográficos generalmente se representan en vista de planta, como si lo estuviera viendo desde arriba. ¿Por qué? Porque así uno maneja mejor el área y si tiene que ubicar elementos dentro de esa área, lo va a poder hacer de manera efectiva. Es decir, yo estoy diseñando mi casa y tengo que por acá voy a meter un mesón para la cocina y ese mesón mide 1,80 m de largo, ¿cierto? Por 60, entonces yo aquí lo puedo meter. Entonces, 6 centímetros, perdón, 0,6 centímetros. Y por acá entonces sería 1,8. Y este sería el espacio del mesón, ¿cierto? Y así ustedes pueden empezar a ubicar las cosas dentro de ese espacio haciendo una simulación de lo que habría en la vida real, pero manejándolo desde una escala reducida. Por otro lado, esto les va a dar la siguiente habilidad, y esto es un trabajo que se hace más fácil en AutoCAD, ¿cierto? Si yo voy a calcular áreas, pues me imagino que ustedes en geometría les tocó calcular áreas de elementos geométricos. Si yo lo fuera a hacer, pues me tocaría dividir este objeto en dos, ¿cierto? Y sacar el área de este rectángulo y el área de este rectángulo y sumarlas. Pero AutoCAD, dentro de sus utilidades, tiene la herramienta medir. Y esa herramienta medir tiene para medir distancia, radio, ángulos, área y volumen. Entonces, yo necesito saber el área. Entonces, selecciono la herramienta de área y empiezo a dar clic en cada uno de los puntos, ¿cierto? De las esquinas del objeto que dibujé, ¿cierto? Y aquí nos vamos a dar cuenta, voy a terminar acá en el punto donde inicié, le voy a dar Enter y ahí me va a aparecer el área de ese objeto. Entonces ahí ya nos damos cuenta que el área de esa casa en este momento sería de 87 metros cuadrados y el perímetro es de 38 metros lineales. ¿Listo? Entonces, muy bien. Miren que AutoCAD nos resuelve el problema de conocer áreas sobre un plano, ¿cierto? Aquí está escalado, por eso me aparece 8700 y 380, pero pues yo hago la conversión y el área me da 87 y el perímetro me da 38. Voy a cerrar aquí un momentico. Ahora, ¿qué otras cosas son importantes dentro de un plano escalado? ¿Cierto? Esa planificación que uno tiene antes de ejecutar. Y acá, entonces, si yo quiero que eso efectivamente tenga 87 metros cuadrados, y yo fuera a hacer los muros, ¿cierto? Yo los muros no los puedo meter dentro de esa área que ya dibujé. Los tengo que sacar hacia afuera, ¿cierto? Para conservar los 87 metros. Porque si yo, cuando lo ejecuto, hago los muros dentro del área, ¿cierto? Este sería el contorno y meto los muros hacia adentro. El muro sería en este caso esto. Cuando hago la medición, se nos va a perder por ahí 5 metros cuadrados o más. Ya nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Entonces, no estamos optimizando el área, ¿cierto? Con la cual nosotros pretendíamos
trabajar. En este caso que eran 87 metros, ¿cierto? Quedó convertido en 79 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces son cosas que ustedes se pueden dar cuenta una vez estén diseñando algo. Los grosores de los materiales siempre cuentan en el diseño de un objeto. Si es un tanque, ese tanque, el plástico tiene un grosor y es necesario saber cuál es ese grosor para poder hacer un cálculo de volumen. Pero creo que ustedes aquí ya se pudieron dar cuenta que AutoCAD les resuelve ese problema, ¿cierto? Entonces, una cosa es medir desde el exterior, ¿no es cierto?, del objeto, pero si ese objeto tiene un grosor en el cuerpo de 10 milímetros constante, ¿cierto? Ese volumen hacia adentro, pues va a disminuir y por eso el programa les va a ayudar a ustedes a sacar esos volúmenes. ¿Listo? Entonces, primero, tengan en cuenta, si van a dibujar algo que en esencia está en magnitudes arquitectónicas, trabajen con la escala 1 a 100. Ustedes pueden escoger la escala que quieran. Si quieren comprar el escalímetro, lo pueden hacer. Listo. Ahí les va a decir bajo qué escala en cada uno de los lados se estaría midiendo. Miren que hay uno que dice 1 a 20, hay otro que dice 1 a 200. Pero como les digo, si ustedes saben multiplicar y dividir, pueden escoger la escala que quieran para dibujar un plano. Y pueden identificar en qué escala están dibujados los planos en caso de que el cajetín no lo diga. Voy a pasar entonces a la presentación y voy a hacer como una simulación muy sencilla de lo que es un plano topográfico. En esencia, lo que ustedes van a encontrar es algo así, muchas veces sin tener ni siquiera estas cuadrículas. ¿Listo? Estas cuadrículas ustedes las pueden dibujar después de que establezcan la relación que existe entre esta regla, ¿cierto? Les van a poner una regla, puede ser aquí al lado derecho o en la parte inferior, ¿cierto? La relación que existe de esta regla que les va a mostrar, por ejemplo, no, es que esto representa 0.5 kilómetros, este espacio es 1 kilómetro, este espacio son 2 kilómetros, ¿cierto? Son unas reglas como de referencia que les ponen dentro de esos planos. Uno que hace entonces para identificar la escala, si en estos planos no se las ponen, lo primero que ustedes van a hacer es dirigirse a esta regla, saber cada uno de los espacios que representa, muchas veces ni siquiera son medidas tan exactas, puede ser 2.5 o lo que sea, ¿cierto? Lo que ustedes encuentren ahí que les están diciendo, ¿cierto? Entonces, aquí me están diciendo que este espacio representa 1 kilómetro dentro del plano, ¿listo? Este representaría 0.5 kilómetros en el plano y este 2 kilómetros en el plano. Ustedes toman su escuadra, su regla y miden cuánto mide estas distancias, ¿cierto? Es para el ejemplo. Digamos que esta porción, que yo sé que mide ya 1 kilómetro escalado, ¿cierto? Esto representa 1 kilómetro en el plano. Vengo y lo mido y me da 5 centímetros, ¿cierto? Lo mido y me dio 5 centímetros. Eso ya me va a dar a mi pie para conocer cuál es la escala bajo la cual se dibujó el plano. La cuadrícula luego la pueden hacer ustedes para poder calcular el área, ¿cierto? Pero primero tienen que identificar eso, ¿cierto? Esa relación que existe entre el objeto en la vida real y lo que está dibujado en el plano y cuántas veces fue reducido en el plano. Entonces, ya tenemos que 1 kilómetro, ¿cierto? 1 kilómetro de la vida real equivale a 50 milímetros o 5 centímetros, ¿cierto? ¿Cómo se hace para calcular esa escala? Para conocer la escala bajo la cual se dibujó el plano. Eso es muy sencillo. Hagan un trabajo, primero, de igualar las dos relaciones, ¿cierto? Ustedes las ponen en términos numéricos. Tenemos que 1 kilómetro es igual a 5 centímetros del plano. Luego,
hagan una igualación de unidades de medida para poder hacer una operación. Entonces, como yo voy a trabajar mi plano en centímetros, ¿cierto? Yo voy a hacer las mediciones con reglas, con escuadras y esos instrumentos están en centímetros. Yo este kilómetro de la vida real lo voy a convertir a centímetros. Solo hago una conversión de unidades, ¿cierto? Un kilómetro es lo mismo que 100.000 centímetros, ¿cierto? Es una conversión de unidades. Y miren que al lado derecho del igual sigue estando los mismos 5 centímetros. Aquí se mantiene la misma proporción. 100.000 centímetros es igual a 5.000 centímetros. Tenemos igualadas las unidades de medidas para poder hacer la operación. Y finalmente, cuando ya tenemos esto igualado, centímetros con centímetros, podemos hacer la división, ¿cierto? Y eso nos va a dar la escala bajo la cual está dibujada el plano. Volví. ¿Hasta dónde vieron? Es que empezó a llover y como que está Profe, se tumbando le el está internet. cortando. Voy a apagar la cámara entonces para que a ver si mejora la señal. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Listo. Bueno, entonces voy a repasar acá. Espero que no se haya cortado esta parte, ¿cierto? Lo que hice fue establecer la relación de lo que había en el plano, ¿cierto? Con lo que había en la vida real. Entonces, un kilómetro, basándome pues en esta regla que tenemos acá, ¿cierto? Digamos que esta distancia que me dice que es un kilómetro, cuando la mido con la regla me dio 5 centímetros. Entonces ya sabemos que un kilómetro de la vida real equivale a 5 centímetros del plano. Listo, las igualamos y hacemos un trabajo de igualación de unidades de medida para poder hacer la operación de kilómetros, de estos, un kilómetro pasé a centímetros y me dio 100.000 centímetros. Listo. Igual sigue manteniéndose la igualación de las equivalencias entre la vida real y el plano. Listo. ¿Por qué se hace esto y por qué a centímetros? Porque pues, finalmente ustedes sobre ese plano impreso van a trabajar con instrumentos de medición que están en centímetros. Y es una medida que ustedes ya manejan bien, una unidad de medida que ustedes manejan bien. Cuando está ya igualado, ¿cierto? 100.000 centímetros de la vida real igual a 5 centímetros del plano, divide, ¿cierto? Los 100.000 centímetros de la vida real los divido entre los 5 centímetros del plano y eso me arroja la escala bajo la cual fue dibujado el plano. ¿Por qué quiero hacer como hincapié en esto? Porque en los planos topográficos no es habitual que les pongan la escala bajo la cual fue dibujada. Hay en unos planos que sí, pero hay en muchos otros que no. En los planos mecánicos y arquitectónicos siempre lo ponen por regla. Yo no sé por qué en los planos topográficos esa regla se rompe, ¿cierto? A mí me parece que eso pues no agiliza el trabajo, la información está inconclusa, ¿cierto? Entonces siempre que ustedes más adelante hagan un plano, intenten poner la escala, porque pues, si bien esto es una operación muy sencilla, hacer una conversión de unidades y luego dividir, pues eso quita tiempo, resta tiempo, y pues es información que el que hace el plano la puede suministrar sin ningún problema, ¿cierto? Pero como sé que en la vida real ustedes se van a encontrar con planos que no van a tener esa información, les estoy mostrando cómo hallar el área, la escala bajo la cual fue dibujado un plano, utilizando como referencia estas reglas que les ponen acá de equivalencia. La próxima clase
seguramente vamos a trabajar con una de esas y vamos a hacer la medición directamente sobre un plano impreso y pues vamos a poder hacer un trabajo mejor logrado, ¿cierto? Aquí simplemente es como una simulación, como una introducción a lo que ustedes verían en la vida real, ¿cierto? ¿Qué información puedo yo hallar de estos planos que están pasando, ¿no es cierto? Ya les había dicho, estos planos topográficos tampoco tienen una cotación. Ustedes no les van a decir, no, es que de aquí para bueno, que analizan, se mueve estos planos, aquí no hay acotaciones como tal. La mayor información que está como referenciada, bien referenciada, son las curvas de nivel, ¿cierto? Cuánto es la elevación, cada 100 metros, o según se defina en el plano, ¿cierto? Y eso está dibujado ahí. Pero de resto, ustedes longitudes no van a ver acotadas ahí. Entonces, el ejercicio que ustedes vayan a hacer, siempre que vayan a hacer un análisis, hagan una región cuadrada. Cada cuadrito tiene un kilómetro cuadrado, eso me va a permitir hacer un análisis de área, ¿cierto? Que pues me va a quedar mucho más cómodo de analizar, ¿cierto? Entonces ustedes con esa cuadrícula se van a ayudar bastante para hallar áreas y longitudes. Por otro lado, entonces paso acá. Esto no va a suceder en el caso de un plano, por ejemplo, de una cuenca en la vida real, pero se los traigo para que repasen un poquito de geometría. Y es, ¿cómo puedo hacer yo para hallar longitudes en este caso que no estoy trabajando con un programa CAD, ¿cierto? Sino con un programa que no tiene referencias como tal, pero que yo sé que cada cuadrito me está diciendo que tiene en cada uno de sus lados 5 centímetros, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para saber la longitud de este cuerpo que hay acá? Entonces, ustedes han visto geometría y matemáticas desde el colegio. Lo que se emplea en estos análisis no tiene por qué ser complicado. Siempre es utilizar ese conocimiento que ustedes ya tienen, que son operaciones muy básicas. Es decir, yo lo fuera a hacer con este cuerpo que estoy analizando, saber cuál es la longitud que recorre, ¿cierto? Y él no lo está haciendo de manera vertical, horizontal, ¿cierto? Él tiene muchas diagonales, ¿cierto? Por acá tiene una curva y vuelve y entra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para calcular eso? Si lo fuéramos a hacer sobre un objeto de la vida real, pues si tengo el plano en PDF y lo puedo exportar a AutoCAD, me queda muy fácil hacerlo porque ya vieron que AutoCAD les permite pues, hacer mediciones, ¿cierto? Y él mismo lo calcula. Pero si el plano está impreso, ¿qué hago? Si tienen, hay varias opciones. Una que es poco, digamos que ortodoxa, pero sirve. Tengo un hilo, ¿cierto? Una cuerdita porque estoy analizando y luego de que le dé como el contorno, intentar calcarla, ¿cierto? Cojo ese tramo de cuerda, lo estiro, lo mido con la regla, mido cuánto tiene, y esa sería la medida escalada. Digamos que me dio 5 centímetros, ¿cierto? Entonces, cuando estiro la pitica y la mido, me dio 5 centímetros. Entonces, ¿qué hago? La multiplico por el número de la escala, porque lo que voy a hacer es saber cuánto tiene en la vida real, ¿cierto? En este caso, que tengo diagonales, tengo horizontales, ¿cierto? Y se me están formando unos triángulos con la cuadrícula, ¿cierto? Como en el caso de este. Miren que acá se me está formando un triángulo con la cuadrícula. Yo puedo aplicar operaciones de geometría básica. Por ejemplo, en este caso, yo sé que esta línea diagonal parte del centro de esta línea, ¿cierto? Centro de esta línea del cuadrado y llega al centro de esta vertical del cuadrado.
Entonces, si este cuadrado tiene 5 centímetros por 5 centímetros, este triángulo que se me está dibujando tiene 2.5 centímetros y 2.5 centímetros. Listo, entonces aquí hay 2.5 y 2.5, ya tengo la medida de los catetos y con eso puedo calcular que la longitud de esta hipotenusa, que sería esta diagonal que estoy señalando. Entonces, el teorema de Pitágoras es muy sencillo de aplicar, ¿cierto? Tengo 2.5 centímetros de un cateto, lo elevo al cuadrado, más 2.5 centímetros del otro cateto, lo elevo al cuadrado, y eso me va a dar como resultado la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Hago la operación, me dio 1250, y a eso le saco la raíz cuadrada y me doy cuenta que a la final, este lado de acá, ahí no es 35, sino 3.5 centímetros. Listo, esto mide 3.5 centímetros. Y ahí entonces empiezo a identificar tramos que sean similares para hacer una proyección o una aproximación de lo que sería la longitud real. Tengo este es similar, este también es similar, este también es similar. Entonces los anaranjados, en este caso pues de este ejemplo que está simplificado, tienen características similares. Entonces ya sé que si los cuento me da 8 tramos de 3.53 centímetros, ¿cierto? Es una medida escalada. Y acá, estos que recorren horizontal o verticalmente el cuadrado, ¿cierto? ¿Cuántos tramos son? Entonces son 5 tramos de 5 centímetros. Hago la operación, entonces 3.53 por 8, ¿cierto? Más 5 por 5. Listo, 5 centímetros por 5 tramos. Eso me da a la final 51.8 centímetros, que es la medida escalada. Esto es lo que hay en el plano. Esto es lo que hay en este momento en el plano dibujado. Pero si yo quiero saber eso en la vida real, ¿a cuánto equivale? Pues lo multiplico por la escala, o sea, por el 20.000 que tenía acá, y eso me da 1.036.000 centímetros. Recuerden que yo venía trabajando con centímetros desde acá arriba. Y una vez me da esa medida, hago la conversión de unidades y lo paso a kilómetros. Eso me da 10.36 kilómetros. O sea que esto en la vida real, esto que estoy analizando, tiene una longitud de 10.36 kilómetros. Listo. Es más fácil hacerlo con el hilito y sacar la medida, sí. Por otro lado, hay unas herramientas que son unos escalímetros digitales que ustedes hacen el recorrido sobre esto, ¿cierto? Ponen la escala bajo la cual está dibujado el plano en el escalímetro y empiezan a recorrer esto porque él tiene una ruedita, ustedes empiezan a recorrer esto y a la final les da esta medida, ¿cierto? El escalímetro digital pues les va a permitir sacar esto mucho más rápido. Pero pues como no tenemos acceso siempre, constantemente a estas herramientas, pues toca arreglárnoslas con la matemática básica, ¿no es cierto? Y con geometría. Por otro lado, si yo hice un trabajo juicioso y hice una cuadrícula, hallar un área de intervención, pues va a ser mucho más fácil. En este caso, este ejercicio pues está simplificado. Yo creo que aquí no son 11, sino son 13, ¿cierto? Pero pues se los traigo como ejemplo. La próxima clase hacemos algo realmente más acercado a la realidad. Entonces, digamos que acá, esto pasa por acá y está sobre este kilómetro cuadrado, ¿cierto? Porque yo ya sé que esos 5 centímetros por estos 5 centímetros, ¿cierto? En la vida real, pues, en la vida real no hay una cuadrícula, pero si lo tomara como referencia en la vida real, eso me da 1 kilómetro por 1 kilómetro, ¿cierto? Y si voy a hallar el área de este cuadro en la vida real, ¿cuánto me da? El área de un cuadrado es lado por lado. Entonces, 1 por 1, pues me da 1, pero me da una medida de área, que sería 1 kilómetro cuadrado.
¿cierto? Es 1 kilómetro cuadrado. Entonces, cada cuadrito es 1 kilómetro cuadrado. Entonces, vengo por acá, hay 1 kilómetro cuadrado, por acá también, y por ahí va recorriendo ese cuerpo. Luego, en el otro ejemplo, cuando lo hagamos en la próxima clase, lo hacemos con cosas más específicas, ¿cierto? Pero acá nos ayuda a comprender que si yo hago bien una cuadrícula, ¿cierto? Puedo hallar el área más fácil, me va a referenciar más fácil. ¿Cuántos cuadros tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿cierto? Son 13 cuadros de 1 kilómetro cuadrado. Eso a la final me da 13 kilómetros cuadrados. Entonces ahí hice 2 análisis, ¿cierto? Fáciles de lograr sobre ese plano. Es una simulación de un plano ahí muy simplificada, pero quiero que entiendan que las escalas les van a permitir hacer ese análisis sobre planos que muchas veces no tienen acotación o no tienen referencias tan claras. Entonces, ¿claro hasta ahí? ¿O muy difícil? Digan la verdad. Pues ahí más o menos. A ver, preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Lady, estás hablando, pero creo que el micrófono está apagado. Lina, preguntas. No, profe, es que por acá yo prefiero en clase presencial preguntarle. Bueno, está bien. Pero más o menos claro cuál es el concepto de las escalas, qué se hace con las escalas, qué es multiplicar o dividir según el caso, si es de reducción o amplificación. Si eso lo tienen claro, la próxima clase nos va a quedar mucho más fácil hacer el análisis. Listo. Y pues cuando vayan a trabajar, les va a quedar mucho más fácil hacer un análisis de información. Bueno, entonces, la próxima clase le trabajamos a eso, sobre algo más real, pues un plano de verdad. Y les voy a poner luego un ejercicio, el cual ustedes van a resolver sobre áreas, ¿listo? Sobre áreas escaladas. Entonces, nada, pues no les voy a dar más clase por el día de hoy, no porque tenga pereza, sino porque no podemos hacer la práctica realmente. La idea es que... A ver, Lina, ¿qué va a decir? No, nada, me arrepentí. Me van a regañar, pues. No, Entonces, no. pues la idea, obviamente, de esto era que pudiéramos practicar. Ana, ¿qué fue lo que viste? No, que no soy yo. Es que a mí se me descargó el celular y lo tengo por allá en el Ah. baño. Estamos aquí. Bueno, entonces, sí, la idea realmente de esto es practicar sobre un caso real, ¿cierto? Esto así, pues, ustedes viéndome, pues, hacer una explicación sobre algo Profe, práctico. no, está tronando muy duro. ¿Cómo? Está tronando muy duro. Bueno, entonces, ya la próxima clase sí hacemos la práctica, ¿listo? Como les digo, tampoco se preocupen. Toda la matemática que uno aplica aquí es matemática básica. Aquí no, pues, no son cosas de cálculo ni de trigonometría. Pero ojalá sí hayan cogido alguna cosita de esta clase para que la próxima clase empecemos a hacer el análisis sobre esos planos que les voy a llevar. Listo. Entonces, nada, muchachos, cuídense mucho. Ahí pues esta coyuntura con ese paro armado no me dejó viajar, pero bueno. Profe, nos envía porfa la grabación. Sí, la voy a montar en YouTube y se las voy a pasar al correo, listo. Ay, sí, profe, gracias. Bueno, nos vemos Muchas dentro de 8 días. gracias. Pues.
Chao. Hágale, profe. Chao. Chao, se cuidan. Ay. Chao.